Hola a todos y bienvenidos a Salinas TV. Ya sabéis, todo tiene que ver con todo. En octubre del 2022 comenzó este canal y el motivo principal para inaugurarlo fue dar cabida a esta saga JJ Benítez y su fascinante aventura de la vida. Ya van 5 entregas, hoy vamos a cerrar el círculo con la sexta y de nuevo tenemos el privilegio y la alegría de tener con nosotros a Juan José Benítez. Soy JM Resalinas, almirante de las marismas galácticas y hombre a cargo del canal. Me río porque es que hay que reírse, pero vamos, que este es mi cargo. Juanjo, un placer tenerte otra vez en los estudios centrales del canal. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer como 3 bloques, un primer bloque de actualidad con Juanjo y luego vamos a rematar la faena con la parte más personal, tan enriquecedora. Tengo que decirte que hay un montón de comentarios en las entrevistas y la gente agradece mucho el abrirte como te has abierto en las demás entrevistas. Y luego quizás al final sí que haremos algún comentario con respecto a alguna sugerencia de algún seguidor, pero sobre todo la parte central en la que nos va a hacer cerrar el círculo. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo estás en este momento de tu vida? ¿Cómo te encuentras? Pues estoy viejo. Pues yo no te veo más viejo que yo, ¿eh? Estoy casi con 80 años, pero bueno, otra vez arrancando con viajes, con investigaciones, con presentaciones de libros, como en los viejos tiempos. ¿Mantienes la ilusión por la investigación, por viajar, por escribir? Sí. Bueno, y además como si fuera un principiante, ¿eh? Fíjate, llevo 52 años investigando. Y estoy como el primer día. Ahora me voy a Bolivia pasado mañana, dentro de unos días, para hacer un caso y estoy allí horas y vuelvo y luego no sé qué, como el primer día. Qué bien, qué bien. Sí, me gustaría jubilarme, pero creo que no. ¿De quién depende la jubilación? Del jefe. Efectivamente. Y ante eso no podemos hacer nada. Nada, cuadrarnos y saludar. Bueno, mira, evidentemente vamos a comentar el libro que acabas de publicar. Yo ya me lo he leído, es un libro fascinante. La cara oculta de México, un hallazgo que debería cambiar la historia. El libro es precioso, además a nivel visual es todo un espectáculo. Y sobre todo, una vez más, es este planeta encantado. Nos va dejando constantemente pistas, huellas, estimula constantemente el intelecto, la curiosidad, el entusiasmo por el misterio. Una vez más, el planeta encantado nos deja aquí un gran regalo. Os digo que es espectacular todo lo que hay en este libro y el público también está entusiasmado, todo hay que decirlo. ¿Qué te supone este trabajo, esta investigación? Pues mira, yo soy desde hace muchos años muy providencialista, ¿no? Y creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder, ni antes ni después. Cuando yo me encuentro con este hallazgo de las piedras grabadas de Michoacán, en México, pues me quedé muy sorprendido hasta el punto que pensé que era falso, que era un fraude. Después ya haciendo más investigación, sabiendo y conociendo las dataciones de las piedras, de las esculturas, bueno, pues me di cuenta de que no era ninguna falsedad. Tienen 8.000 años, 3.000 y pico años, siglo III, siglo XV. Entonces, bueno, para mí ha sido una especie de regalo, porque también cierra un poco el círculo. Es decir, todo lo que habíamos pensado, imaginado, es decir, bueno, estas civilizaciones no humanas han estado aquí en la Tierra desde siempre prácticamente, se han mezclado con los nativos. Bueno, todo esto está en este tesoro de aproximadamente 60.000 piezas. Están estos seres de aspecto no humano, con grandes cráneos, con los ojos rasgados, sin pupilas, con dedos o con manos de 3 y 4 dedos, etc. Están mezclados con los nativos, con los naturales, a lo largo de un periodo histórico muy dilatado. Y eso es un poco la ratificación de lo que siempre habíamos imaginado y lo que habíamos dicho. Hay un aspecto muy importante de lo que habéis encontrado y lo que se está encontrando allí, es
el tema del tallado, del peso de, sobre todo la estatua de la pareja, el peso, el tallado y que haya ausencia de señales de herramientas. Es muy sorprendente. Sí, fue una de las cosas que nos dejó perplejos. Yo, claro, lo primero que piensas es que esto es son esculturas o son piedras labradas de ahora. Pero primero, la temática yo nunca la había visto en la artesanía local de México, nunca. Segundo, cuando analizas las piezas, las piedras grabadas, las lajas, etc., no hay señales de herramientas. Bueno, cuando se hace una escultura de este tipo de la pareja, que tiene 1,81 m, me parece, y casi 1 tonelada de peso, lo lógico es que el escultor se equivoque en algún momento y quedan las rayaduras. No es el caso. Y en las piedras grabadas exactamente igual. Con lo cual te lleva a pensar que los que han fabricado estas piedras, estas grabaciones, no son los seres humanos, sino los seres no humanos. ¿Cómo? No lo sabemos. Quizá con láser, quizá con algún tipo de estampación que no podemos imaginar o sospechar, pero que todavía no la conocemos. Hay un detalle, también ha sido muy importante en esta investigación, y es que tendemos a pensar, bueno, pues estos nativos, igual que pasa en las pinturas rupestres de Tassili, bueno, pues han visto algo, han tenido experiencias de contacto y luego lo que hacen es esculpir o pintar, pero podemos darle la vuelta a la tortilla y decir, no, esto lo han hecho directamente esas entidades no humanas. Podría ser, lo hacen las entidades no humanas y dejan constancia, que por cierto venimos hablando hoy toda la mañana de cómo permanentemente y probablemente muchas razas o civilizaciones no paran de dejar huellas y una detrás de otra. Hoy hablábamos mucho de la Gran Pirámide, entonces podría ser que directamente estas lajas, estas piedras, no las hayan hecho los nativos. Sí, sí, casi con seguridad. Es decir, tanto por el tema de la ausencia de rayaduras, es decir, que no hay señales de herramientas, como por la propia temática, que abarca aproximadamente 60.000 piezas, donde aparecen las naves, aparecen los seres no humanos, aparecen los indígenas. Bueno, todo esto a mí me lleva a pensar que no han sido los nativos los que lo han grabado, porque es imposible, es decir, hace 8.000 años, o hace 3.590 años, o hace el siglo III, los nativos no disponían de sistemas para hacer una grabación como la pareja sin dejar huellas, sin dejar señales de rayaduras o de herramientas. Ni siquiera hoy podría. Un escultor que hoy quisiera hacer la pareja, bueno, pues seguramente al examinar la grabación te darías cuenta de que el hombre o la mujer se ha equivocado a la hora de esculpir, ¿no? Bueno, pues esto te lleva inmediatamente a pensar que esas grabaciones, esas piedras, han sido hechas y realizadas en su totalidad, además, por esas civilizaciones no humanas y depositadas en la Tierra y, bueno, pues encontradas ahora en el siglo XXI. Hay otro matiz muy importante y que el otro día en la presentación lo dejaste muy claro, en todos tus viajes a México y también investigadores que están contigo en México, tenéis claro que esto no se encuentra en cualquier mercadillo a lo largo de la historia, en los mercadillos, en los rastros, se encuentra este tipo de escultura, este tipo de trabajo, es decir, no tiene nada que ver con lo que uno puede encontrar por ahí a nivel artesanal y que se venda. Yo al menos no lo he podido encontrar y llevo 5 años investigando este tema y con numerosos viajes a México. Y no solamente ahora, sino anteriormente en otros viajes, yo jamás he encontrado una sola pieza que esté a la venta por parte de los artesanos locales. Hay piezas muy interesantes y muy bonitas, pero nunca jamás con temática extraterrestre, nunca. Y si hay algún chiripitifláutico que dice que son artesanía local, pues o está mintiendo o se le ha ido la olla. Desde luego no le ha apetecido indagar y profundizar. No, que sería lo lógico, es decir, si tú llevas a cabo adelante un programa de televisión supuestamente de investigación, lo que tienes que hacer, lo primero, es ser
no sé, serio, objetivo, leer, en este caso, este libro, y luego irte a México a indagar y a investigar. Y cuando tengas información suficiente, das tu opinión. Pero no empezar a decir que yo soy un coleccionista de souvenirs para turistas, ¿no? Porque es que no sé si reír o llorar. Además, el epicentro de todo esto es el estado de Michoacán, ¿no? Sí. Fundamentalmente. ¿Se puede viajar? Claro, en Michoacán hay diferentes lugares, asentamientos, donde están siendo extraídas las piedras grabadas o las figuras de barro cocido. Yo recuerdo que hay como 4 o 5 asentamientos principales y siguen saliendo por otra parte. Es decir, yo he estado en algunos de los desiertos donde van la gente, los campesinos a sacar piedras grabadas, etc. Y he tenido la fortuna de que uno de los peones que venía con nosotros consiguió sacar delante nuestra una pipa de barro cocido, una pipa ritual, y cuando hicimos la datación con carbono 14, pues bueno, pues salía el siglo XVI. Es decir, a ver, ¿de qué me están hablando ahora? ¿De que es artesanía local? No, señor. Hay piezas que tienen 9.000, 8.000 años, 3.000 años. Y por otra parte, ¿cómo podía esta gente nativa, si damos por hecho que lo hacían ellos, plasmar dinosaurios que hacía 65, 66 millones de millones de años que habían desaparecido? Claro, y que además hay decenas de figuras de barro cocido de dinosaurios que no son conocidos por la antropología. No solamente que supieran de esos dinosaurios de hace 66 millones de años, sino otros que no son conocidos. ¿Cómo sabían, por ejemplo, y aparecen en esas figuras de barro cocido, cómo sabían de la existencia del elefante asiático, si estábamos en América? Sorprendente. Por cierto, yo aclararía también que otros investigadores en México, bueno, pues van en la misma línea de Juanjo Benítez, no solamente es él. Y es inevitable, cuando yo leo el libro, es inevitable acordarme de Acámbaro en ese magnífico capítulo que hacéis, Fernando Jiménez del Oso y tú, en la serie En busca del misterio. Inevitable pensar en las piedras de Ica e inevitable pensar en otros muchísimos lugares repartidos por todo el planeta. Piedras, cuevas, pinturas rupestres, esculturas, por supuesto leyendas, mitologías. Es que es una constante a lo largo de la historia por todo el planeta, que yo ya especulo, ¿no? Y me atrevo a especular con cómo estas civilizaciones parece que tienen un plan muy claro de estar dejando constantemente huellas y pistas, no muy fácil para que la gente por lo menos investigue, descubra, elabore hipótesis. Es constante. Constante, y en todo el mundo. Uno se va al norte de Australia y se encuentra unas pinturas rupestres que tienen 25.000 años de antigüedad o 26.000, de seres muy parecidos. Y te vas a Utah, en Estados Unidos, y te encuentras paneles enteros en las rocas, con figuras, con grabados, con pinturas, que no tienen ninguna explicación y que se parecen mucho a estas historias, con naves. Te vas a Argelia, al sur de Argelia, en el Tassili Nayer, y aparecen las conocidísimas imágenes en pinturas de seres con escafandras, bueno, arrastrando a 4 mujeres negras hacia una nave que está a espaldas del astronauta. Eso tiene entre 8 y 14.000 años de antigüedad. Pues lo que estás tú diciendo, es decir, han ido dejando testimonios a lo largo de la vida del planeta, muy antiguos. Y probablemente yo, vamos, con otros investigadores, pienso que estas civilizaciones nos visitan desde tiempo inmemorial, probablemente incluso antes de que existiera el hombre. Y voy más allá, yo creo que algunas de estas civilizaciones son las responsables de la aparición de la inteligencia humana. Vale, ha habido intervención genética. Exacto. Sin ninguna duda. Exacto. Bueno, pues eso lo haremos nosotros quizá algún día con otros planetas. Si seguimos, Si seguimos, que está por ver, ya veremos si bueno, hay un tema del mundo experimental que te preguntaré más adelante en la entrevista. Vale, la cara oculta de México,
os va a encantar. Es un libro además como si fuese una enciclopedia visual precioso y muy revelador. Bueno, este fin de semana ha habido un congreso en Madrid de Enigmas y Misterios, ha habido un homenaje a tu trayectoria. Bueno, está bien que se hagan los homenajes cuando uno está por aquí vivito y coleando, ¿no? Bueno, yo lo he pasado mal. Lo he pasado mal pues porque soy una persona todavía muy tímida. Exactamente. Y me ruborizo cuando alguien me empieza a echar flores. ¿eh? Entonces lo he pasado mal. Pero bueno, yo lo agradezco de corazón, ¿no? Porque, bueno, pues han sido 52 años de investigación, 50 años el año que viene como escritor. Madre mía. Y bueno, pues sería engañar a la gente si no dijera que, bueno, pues estoy muy agradecido, ¿no? Al margen de que lo haya pasado mal. Desde luego, yo los testimonios que he leído en Instagram, por ejemplo, pues había gente muy contenta y muy emocionada con el Congreso y lo que se ha vivido, o sea que... Eran primos míos. Hombre, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ya sabemos qué primos son. Vale, pues esto está genial que se haya hecho este homenaje. Investigaciones en curso, ya nos has dicho antes que sigues dale que te pego, investigando, viajando, la ilusión la mantienes. Sí, sí, bueno, me cuesta, porque ya soy mayor y me cuesta, son muchas horas de aviones y carreteras y tal. Pero bueno, hay algo extraño en mí que mantiene encendida la lámpara, ¿no? Y bueno, ahora me entero de un caso en Bolivia, de un médico que asistió a un incendio en una carpa y vio aterrizar a una nave con dos seres pequeños y uno muy alto que salió también de la nave, se acercó a la carpa donde estaba el médico atendiendo las emergencias, etcétera, y este individuo le mostró un brazo ensangrentado y le dijo que le había atacado un puma, a ver si le podía curar. Y el médico, pues sí, claro, lo curó. Y todas las gasas que utilizó quedaron impregnadas con la sangre. Entonces, claro, yo quiero ir a ver a este hombre, que me cuente la historia, ver el lugar, el sitio, etcétera, y si me permite que me entregue alguna de las gasas ensangrentadas para intentar analizar qué tipo de sangre es, ¿no? O si hay alguna característica especial. Bueno, estas son las cosas que me mantienen vivo, que bueno, pues van a ser solamente 4 días en Bolivia, pero no importa. Y luego pues tengo que ir a México, tengo otro caso en Murcia muy interesante de un señor que va con un coche por una carretera comarcal y le cae una talla de un ángel de madera. Y bueno, pues quiero saber qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que te tiren una talla de madera de un ángel y se estrella en el parabrisas? Bueno, y así constantemente. La verdad es que me llama mucho la atención eso que al final llevas en tu programa existencial, ¿no? Y que lo llevas en la sangre. Porque te enteras de un caso en Bolivia y no puedes evitar la curiosidad y la necesidad de viajar a hablar directamente con el testigo, no por terceros. Sí, me decían, bueno, pues ahora hay una cosa que se llama cámaras, que tú puedes hacer una conferencia mediante el ordenador y no sé qué. No. Hay que ir allí, hay que verle la cara al señor. Claro. Y hay que, si se puede, que te den las muestras para analizarlas. Y yo, es el sistema que he seguido siempre, es decir, si puedo ir directamente a los testigos, hablar con ellos y al cabo de un tiempo volver, para ver si me cuentan lo mismo. Bueno, a la vieja usanza, que desde luego te da toda la fiabilidad ese sistema. Bueno, ojalá te pueda proporcionar una gasa con esos restos biológicos, porque si el caso es auténtico, es una oportunidad de oro a ver qué sale ahí. Claro, sí. Tema libros. ¿Sigues escribiendo? Sí. Con tu disciplina, tu constancia. Igual. No deja de haber temas. ¿Cuántos libros tienes ya ahí preparados? ¿Escritos? Sí, porque cada vez que tenemos una entrevista hay alguno más. No, creo que hay escritos y no publicados, creo que andan por 40. Por 40, 41, 42, no los he contado. Vale. Y tengo todo preparado para escribir la segunda parte de Estoy bien, con cientos de casos.
era necesario complementar la 1 con la 2 porque son tantos casos. Sí, a mí me parecía interesante, sobre todo porque puedes trasladar la esperanza a mucha gente que le tiene miedo a la muerte, no le gusta la muerte, etcétera, ¿no? Y hay que transmitir, creo yo, la esperanza a través de estos casos, ¿no? De cómo después del dulce sueño de la muerte sigues vivo. Y ya lo tengo todo organizado para intentar, a ver si puedo en enero empezar a escribir. Vale. Bueno, yo tengo que decir personalmente que estoy deseando que se publique un libro que se llama Momentos Azules, que cada vez que veo a Juanjo le pregunto lo mismo, pero ese sí que en la línea de lo que dices, igual que hablas de la esperanza con respecto al pánico y el terror a la muerte, pues también Momentos Azules pues es una temática que yo no voy a decir de qué va, pero es una temática que desde luego para suavizar un poquito este día a día tan angustioso que estamos viviendo. Bueno, Momentos Azules son momentos en los que yo he sido moderadamente feliz a lo largo de casi 80 años. Y bueno, también es muy esperanzador, ¿no? Y te ayuda a ver la vida desde otro punto de vista, ¿eh? Y de cómo la providencia, de cómo el Padre Azul te va guiando, te va ayudando, te va complementando y te va sumando. No sé cuándo se publicará. ¿Hay momentos azules en ese libro pequeños, medianos y grandes? ¿Hay distintas intensidades? Sí, hay diferentes intensidades y diferente comprensión de lo que ha pasado, porque claro, hay momentos azules cuando eres un niño y hay momentos azules en tu juventud y en tu madurez y por supuesto en la jubilación, ¿no? en la vejez. Y depende también de cómo interpretes eso. Es decir, el momento azul cobra mayor o menor intensidad dependiendo de tu mente. Hay momentos espectaculares en tu niñez que tú no comprendes. Lo comprendes después. Pero yo lo que hago es reflejar algunos de esos momentos intensos, azules, invitándole a la gente que recuerde sus propios momentos, que los hay, todo el mundo los tiene. Y eso ayuda muchísimo, te ayuda a ser una persona más serena, más tranquila, con más perspectiva. Al hilo de esto, porque estoy pensando que para escribir Momentos Azules es una especie de recapitulación de tu vida, sí, donde van surgiendo. Pues te quiero preguntar, ¿tú alguna vez, cada cierto tiempo, sientes la necesidad de hacer una recapitulación de tu vida? ¿O un repaso? Ya no. Ya no. Ya no. Ya no porque, bueno, ha habido tanto bueno y tanto malo que prefiero ignorarlo y vivir al día. Es decir, vivir el momento, y vivirlo intensamente. Sí, recuerdas cosas, ¿no?, de tu vida, pero yo cada vez recuerdo menos, o tengo el menor interés en recordar. Vale. ¿Por qué? Pues porque aquello pasó. ¿Podía haberlo hecho mejor? ¿Lo podía haber hecho de otra manera? Sí. Pero bueno, eso ya no cuenta. Para mí lo que cuenta ahora es el ahora. El ahora, el momento. ¿Eso te da paz? Sí, paz y seguridad. Cuando recapacitas, ¿no?, y dices, bueno, pues vale, pues estoy viviendo el ahora, el hoy, el ahora, y lo tengo que hacer intensamente, ¿eh? Y eso pues te relaja mucho, ¿eh? Porque no te preocupas del futuro, ni de qué va a pasar, tendré dinero pasado mañana, o podré comer, no. Ese tema no es mi problema. La intendencia, te lo he dicho muchas veces, no es cosa mía, ¿eh? La intendencia es un problema del Padre Azul. Él se ocupa de la intendencia, de la comida, de la bebida, de todo. Pero somos tan torpes que estamos obsesionados con el qué voy a hacer para ganar dinero, qué voy a hacer para... No. Si la gente pudiera entender esto y hacer lo suyo, es decir, vivir el momento con la mayor intensidad y con la mayor sinceridad, y ya veremos mañana, pues.
¿Has necesitado perdonarte algo? Bueno, al principio, cuando era más joven, sí me perdonaba o reflexionaba y decía, bueno, qué torpe he sido, ¿no? Pero ahora ya no. Es decir, primero, no me perdono nada, tampoco me aplaudo, porque entiendo que cada ser humano tiene y viene con un contrato. Y lo cumples sí o sí. Por tanto, no tiene sentido perdonarte nada. Puede ocurrir que, bueno, según contrato, hayas perdido algo, o hayas perdido una oportunidad, o ha pasado a tu lado una mujer o un hombre maravillosos y tú los has dejado escapar. Pero eso forma parte del día a día, del contrato. Por tanto, no tengo por qué ni perdonarme ni arrepentirme de nada. Lo que yo he hecho en la vida, como todo el mundo, estaba organizado, creo yo. Estaba perfectamente organizado. Y así ha sido y así será. Ya sé que mucha gente pensará, bueno, ¿y qué pasa con la libertad? Bueno, pues en la materia, en el lugar donde estamos, en la imperfección, la materia solo es un bello sueño. Se aspira a ser libre, pero para ser libre tienes que tener toda la información. Y no la tenemos, no tenemos prácticamente nada. Por tanto, la libertad no existe. ¿Quieres creer que existe? Este tema ha traído en las entrevistas muchísimos comentarios, ¿vale? Porque al final a la gente le hace reflexionar mucho sobre cuánto hay de destino o de algo ya determinado, cuánto hay de libre albedrío, si es que hay algo, hay poco, hay mucho. Alguna vez hemos hablado de que la verdadera libertad está antes de bajar, Claro. cuando uno organiza voluntariamente, Cuando uno decide decide. en libertad. Y esto genera mucha controversia en el propio debate interno de la gente, ¿no? Porque hay gente que se angustia, ha habido comentarios de gente que le llega a angustiar el pensar, pero entonces, ¿qué salsa tiene la vida, no? Porque no hay libertad. No hay libertad, pero es porque el objetivo no es ser libre, creo yo. El objetivo de la vida de cada ser humano en general es experimentar. Vienes aquí, lo que pasa es que no hay perspectiva, ni la historia, ni la religión te lo dicen. Entonces, tú vienes a la Tierra, naces aquí para experimentar una serie de cosas que no puedes experimentar en el otro lugar del que vienes, donde eres prácticamente un espíritu, y el espíritu es una concepción diferente de la vida. Aquí vienes a experimentar la enfermedad, el tiempo, la limitación, el trabajo, el sudor, la alegría, la muerte, porque allí no existe nada de esto. Es decir, allí no hay tiempo. Vienes aquí, naces y experimentas el tiempo y estás mirando el reloj y tal, y bueno, y sabes lo que es el tiempo. Cuando mueras nadie te lo va a explicar, porque tú ya lo sabes. Y la enfermedad igual, y el dolor, la tristeza, la angustia, la depresión, la enfermedad, todo eso es de aquí. Y cuando mueras, pasarás o regresarás a casa y habrás vivido una experiencia múltiple, maravillosa, regular, etcétera, ¿no? Por lo tanto, aquí podemos hablar de que los errores podemos catalogarlos de a veces supuestos errores. Son todos supuestos errores y supuestos triunfos. Es decir, el éxito en la vida es un malentendido. Aquí vienes a experimentar la alegría, a experimentar un momento de gloria, a experimentar el dolor, a experimentar la ausencia, a experimentar el abandono, a experimentar el hambre, a experimentar, yo qué sé, el SIDA o lo que sea, ¿no? Porque es que eso no existe en ningún otro lugar, solo existe en la materia, aquí. Y alguien, o por nosotros mismos, lo hemos visto, lo sabemos, pero decidimos experimentarlo. Que no me lo cuenten. Yo voy a ser negro, ciego y pobre en África. Bueno, quiero ser ciego, negro y pobre. A ver qué pasa.
¿qué ventajas experimento yo con eso? Aquí no las puedes descubrir, las ventajas, pero cuando mueras sí. Mira, hace poco, leyendo un libro, lo voy a leer textualmente, el libro se llama La meta secreta de los Rosacruces, y hay un tipo, creo que de hace unos 200 años, 150, entre 150 y 200 años, un Rosacruz, el Sar Peladan, y suelta la siguiente frase que provocó mucha polémica y controversia entre sus compañeros Rosacruces en la época, y dice: jamás el espíritu vuelve a pasar por donde ha pasado. Claro, no creía en la reencarnación y eso provocó una hecatombe porque le criticaron muchísimo otros Rosacruces. Y me acordé de lo que hemos hablado otras veces, Claro, de que el Padre Azul no pierde ni un gramo de energía. claro, y no se repite nunca. Si una de las cosas más maravillosas del Padre Azul no es su poder, es su imaginación, que es mucho más interesante que el poder. Entonces, bueno, pues yo no he visto nunca dos rosas iguales, ni he visto dos pensamientos iguales, ni he visto dos gotas de agua idénticas. Si eso es así, y es así, ¿por qué va a existir la reencarnación? No tiene sentido nacer, morir miles o cientos de miles de veces. Te dicen, no, es para aprender. No. Ni con 1.000.000 de vidas aprenderías la centésima parte de lo que tienes a tu alrededor. Por tanto, si existiera la reencarnación, pues sería un error del Padre Azul. ¿Podría ser que exista voluntariamente el que quiera que reencarne o ni siquiera? Puede ser que sí, por las circunstancias que sean, tú puedas nacer aquí en la Tierra, por ejemplo, o en otro sitio, o en algún lugar material, con la finalidad de llevar a cabo algún tipo de trabajo o de misión. Eso sí, y puedes hacerlo en diferentes ocasiones. Pero no el sistema tradicional hindú de la reencarnación, es decir, nacer, morir o incluso nacer en animales, que es un poco ridículo y absurdo, porque los animales no tienen alma deductiva. Nunca, jamás un animal, creo, nunca sabe quién es el señor o el perro o el gato que se está mirando en el espejo. Ningún animal llegará jamás a hablar, salvo algunos casos de loros y cotorras, pero que es un sistema mecánico, no es un sistema deductivo. Por tanto, pues no, reencarnar en un animal es un absurdo, ¿no? Porque entraría un alma inmortal y deductiva en un cuerpo que no es así. Bueno, hay humanos que hablan, pero tienen más el conocimiento de un chimpancé que... Bueno, esa es otra cuestión, o sea, yo creo que los perros, por ejemplo, los gatos y algunas mascotas son mucho más inteligentes que el ser humano y demuestran una bondad y un amor que no lo demuestra el ser humano. Pero eso no significa que ese perro tenga el alma o la mente deductiva. La mente deductiva es propia del ser humano. Hoy en día, ¿qué cosas anhelas más o más te ilusionan y qué cosas, o sea, algo que temes? Hombre, yo le tengo miedo a las mujeres. Pero siempre. Eso de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Yo me echo de menos la mar. La mar. Ahora la veo, porque ahora vivo en Huelva y la tengo muy cerca. Pero ha habido muchos momentos en la vida en los que yo no veía la mar. Y entonces sufría. Y anhelar, pues no mucho más. Es decir, yo entiendo que cada ser humano, como decía antes, cubre la vida por etapas. La vida se gana siempre por etapas. Y algunos piensan que se pierde por etapas, pero no, la vida se gana siempre por etapas, aunque nos vaya mal. Y bueno, pues yo creo que lo que a mí me ha pasado a ti en tu juventud, pues era lo establecido, lo pactado, lo escrito y lo firmado. Lo que pasa es que en aquella época nosotros no teníamos esa información y
vivíamos un poco tanteando el terreno, ¿no? No sabíamos dónde estábamos, ni por qué estábamos aquí, ni nada de nada. Desde luego es verdad que con el paso del tiempo, la experiencia de vida, la madurez y esta consciencia, que evidentemente es propia de cada uno y la sientes o no la sientes, pero sí que aporta esas dosis de paz. Yo no entiendo por qué me equivoqué aquí, pero sé que tiene un sentido. Bueno, pues sí que da tranquilidad y no ese autocastigo permanente con ciertas cuestiones. Hay un tema que no puedo dejar pasar de soslayo. Me río, pero es muy serio. Me das miedo. En la quinta entrevista hablabas de tu timidez con las chicas, con las mujeres, pero en un momento dado dijiste, ahora cuando me lanzo, soy un tigre de Bengala. Eso a mí me dejó impactado y lo que quiero decirte es, ¿podría ser también válido tigre de Barbate? Sí. ¿Podría valer? Sí, sí. Bueno, eso tiene creo yo, una explicación. Cuando yo era muy joven, yo tenía 14 años, yo me enamoré de una persona, de una muchacha en Barbate. Nunca pasó nada, ni le di la mano, ni le di un beso, nunca. Y ella se casó con otro. Entonces, cuando ella me deja, bueno, me deja entre comillas, pues, es muy flexible el concepto, me ha dejado. Sí, yo juré, claro, imagínate, yo tenía 14, 15, 16, no sé, tenía pocos años. Yo dije, me voy a vengar de las mujeres. Las voy a enamorar y las voy a abandonar. Ojo. Ojo. Y me salió al revés todo. Las que me abandonaron fueron ellas a mí. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahora me río, ¿no? Pero fue terrible, porque intenté salir con 4 o 5. Y la cosa no funcionaba. En ningún caso. Me abandonaron todas. Bueno, era lo pactado. Sí. Que te abandonasen. Pero bueno, pues esas venganzas idiotas que se te ocurren. Bueno, en esas épocas, ¿sabes tú qué cosas se nos pasan por la cabeza? Sería para escribir un libro. Está escrito. Bueno, antes me lo has comentado. Está escrito en las memorias. Eso está en el aire, ¿no? ¿Cuándo podremos disfrutar de ellas? Las memorias las entregué a la editorial el día 16 de octubre, de noviembre. 16 de este mes de noviembre. Le entregué una maleta con 4 libros para que lo estudien. ¿Te ha costado escribirlas? Me refiero a, bueno, no solamente hay que recordar tantas y tantas cosas a lo largo de una vida y luego puedes decir, se me ha olvidado esto o lo otro, pero sobre todo hay cosas que cuando las quieres contar te resulta conflictivo, cómo lo cuento, cómo lo planteo, cómo ha sido el proceso. Sí. Yo pienso que las memorias, siempre que las vayas a contar, tienes que decir la verdad, no adornarlo, ni quitarle, ni añadirle. Tienes que contar lo que tú consideres la verdad. Entonces, ese fue el primer problema con el que yo me planteé, me presenté, ¿no? Es decir, bueno, aquí en esta situación, ¿qué hago? A ver, esta chica se casa con otro, me abandona, entre comillas, y yo decido vengarme de las mujeres. ¿Esto cómo hago? Entonces tienes que ser sincero y contar lo que pasó, y cómo te sentías, y por qué lo hiciste, o por qué crees que lo hiciste. Ese es el secreto, yo creo, de todas las memorias, que tienen que ser auténticas, no tienes que adornar nada. Y bueno, ha habido muchos momentos a la hora de escribir eso en el que yo a veces me reía, a veces lloraba, ¿no? Porque cuando ves los asuntos con lejanía, con perspectiva, pues te quedas asombrado, ¿no? Bueno, ¿qué reacción tuve yo tan tonta, ¿no? o tan valiente? Bueno, la verdad es que escribir unas memorias es un ejercicio de recapitulación de una vida impresionante. Y luego, lo que a uno, su propia cabeza le puede estar condicionando permanentemente de si está pensando demasiado en el qué dirán, qué pensarán, la aceptación. O el posible daño que puedas hacer, que también es cierto. Es decir, pues hombre, a lo mejor lo que tú estás contando ahí
sobre no sé quién, pues puede afectar a los hijos o a los nietos o a quien sea, ¿no? Pero ahí tienes que ser valiente y tienes que hacer las cosas tal y como tú crees que sucedieron, no adornarlas. Vale, pero este matiz es importante. No voy con la verdad absoluta, voy con mi verdad. Como yo lo verdad. sentí y lo viví. Claro, ese es un tema muy interesante, ¿no? Las verdades parciales, que son las que manejamos los seres humanos, y la verdad absoluta, que a la que no tenemos acceso, gracias a Dios. Pero cada uno tiene su verdad parcial, por supuesto, y hay que respetarla. Así es. Mira, hay una pregunta que se me quedó en el tintero en la quinta entrevista, y es cuando tú empiezas tu carrera de periodista, esa etapa de periodismo y luego la etapa de investigador, escritor, en ambas etapas, ¿qué te decía tu padre y qué te decía tu supuesta madre? ¿Te comentaban cosas de lo que tú estabas haciendo? Sobre todo tu padre se sentía orgulloso de ti, estaba contento. Sí, mi padre se sintió muy orgulloso de lo que yo hacía, luchó como el que más para que yo pudiera estudiar, porque mi supuesta madre, la siciliana, pues cuando le llevaban la contraria se abofeteaba, y era un problema. Entonces yo estudié gracias a mi padre, él pidió prestadas las 5.000 pesetas para la matrícula en periodismo y bueno, pues él se empeñó y me ayudó en todo. La supuesta no, al contrario, quería que fuera tornero. Bueno, pues Que no, pero no estaba escrito. que no estaba escrito. Yo además respeto a todos los torneros, me parece una profesión muy difícil. Pero bueno, en este caso esta señora, pues como toda la barriada, los muchachos casi todos eran torneros, pues entonces se empeñó en que yo fuera tornero y hubo unas broncas importantes, ¿no? Tu padre entonces estaría bien contento cuando tú vas avanzando, ya ejerces de periodista, pasas por 5 periódicos. La Verdad de Murcia, El Heraldo de Aragón de Zaragoza, La Gaceta del Norte de Bilbao, La Hoja del Lunes de Bilbao, de la que fui redactor jefe, y en prácticas yo había estado en la Nueva Rioja, en Logroño. Vale, luego pasas a la otra etapa. ¿Tu padre hablaba contigo de tus investigaciones? ¿Mostraba interés por qué temáticas tocabas tan fuera de lo común? Sí, mi padre sobre todo lo que hacía era escuchar, sabía escuchar muy bien. Y cada vez que nos reuníamos o que yo le iba a ver y tal, pues hablábamos, claro, de lo que llevaba entre manos en ese momento. Entonces, yo creo que él estaba muy feliz, ¿no? Muy satisfecho. La paternidad. La paternidad, cuando tuviste a tus hijos, no sé si en aquel momento, si luego lo has ido tomando conciencia, pero o ya desde el primer momento de paternidad sí que tú siempre has sentido que los hijos que vienen al mundo son pactos también antes de venir entre almas. Ahora sí. Ahora lo tienes claro. Ahora lo tengo muy claro. Y por eso yo siempre digo ahora hace unos años, que cada ser humano, cada hijo tiene su vida y hay que respetarla, sea positiva o negativa, da igual, hay que respetarla y ayudarle, si se puede. Es decir, si tú puedes ayudar en la medida de lo posible, por supuesto, pero hay que tener el tacto y la delicadeza de dejarle volar. Tiene su propia vida, no hay que condicionarlos nunca, aunque se equivoquen. Entonces yo, en ese sentido, he sido, creo que bastante honesto, ¿no? Cuando un hijo mío decía, no, yo quiero hacer tal cosa, pues lo que hay que hacer, preguntarle primero si de verdad quiere hacerla, y si quiere hacerla, ayudarle. Y dejar, cada ser humano que llega al mundo viene seguramente con un contrato. Es una entidad personal, intransferible, diferente, y que merece todo la ayuda y el respeto. ¿Qué te gusta de ti? Nada. Vamos a ver. Nada. O sea, me miro al espejo y cierro los ojos. Pero vamos a ver. Digo, ¡oh, socorro! Dices nada porque te da
vergüenza, pudor, corte, No. o racionalmente te miras y no detectas nada. No detecto nada y Pero además no es que me dé asco, pero me miro así y digo, uff, qué mal. ¿Intuyes cuál es el origen más profundo de esta autopercepción? Pues Vamos, que no eres un bicho raro, que le pasa a mucha gente. sí, bueno, yo me imagino que es que cuando descubres, cuando descubres, entre comillas, por qué estás en la Tierra, por qué estás aquí, Sí. cuál es el sentido de tu vida, etcétera, etcétera, todo lo demás sobra. Es decir, tu aspecto físico, tu vida personal, no es que sobre, pero pasa en segundo plano. Aunque lo pases mal, y tú y yo lo sabemos con seguridad, ¿no? Pero por encima de todo eso hay algo mucho más importante, que es descubrir y saber que estás aquí en la Tierra para algo. Aparte de experimentar, estás haciendo un trabajo para algo. En mi caso, para abrir la mente de las personas. Para abrir la mente de las personas. Cuando te miras al espejo, pues dices, bueno, pues sí, este señor. Pues hemos hecho una encuesta antes de empezar la entrevista entre el público y ha salido bastante bien parado, ¿eh? De hecho, hay comentarios en las entrevistas. Y que no me han visto desnudo. Bueno, esta es la gran bomba de la entrevista. Vamos a hacer un descanso y en la segunda parte vamos a estar los dos desnudos. Para, bueno, horror de la audiencia, pero en mi caso. Somos unas valientes. Son muy valientes, las féminas que hay aquí son muy valientes. Es verdad. Bueno, pero por lo menos el trabajo que has venido a hacer y que estás haciendo, ¿sí te gusta de ti? Sí, bueno, el trabajo, ¿Lo estás haciendo? Sí, el trabajo, hombre, se podía hacer mejor, no cabe duda. Pero en general, bueno, pues este libro es el 68, si no recuerdo mal. Ha sido un gran esfuerzo, he escrito mucho, creo que he llegado a muchísima gente, les he ayudado en ciertos sentidos y en ese aspecto, pues sí, mi trabajo me parece correcto. Claro, es que tú te has ido por la parte física, pero yo también me refiero a virtudes como persona. Cosas, aspectos de ti que entiendo que nos pueda dar pudor decirnos una virtud o varias virtudes, ¿no? Pero bueno, a verlas, haylas. Hombre, yo tengo mucha tenacidad, soy muy tenaz, en mi trabajo sobre todo, ¿no? Y en mi vida también. Y eso me ha proporcionado muchas satisfacciones. Quizás es la única, probable la única virtud que yo tengo, la tenacidad. Porque lo demás, pues no me sé peinar, no sé abrir los botes de los colirios, ni del Profiden, ni nada. Soy un inútil. Pues fíjate, yo sé abrir todo eso, pero no he escrito ni un libro, o sea que cada uno a lo suyo. A ver, que no me importaría no saber abrir esas cosas y haber escrito 68 libros. Bueno, pero dicho esto, sí que es verdad que a muchas personas nos puede costar a veces mirarnos y nos da hasta pudor reconocer en nosotros logros o virtudes. Pero bueno, eso de alguna manera nos aleja también de la altivez y de la vanidad. Pero bueno, hay que reconocerse alguna cosa. No te voy a preguntar por cosas que no te gustan de ti, porque es que ya en las entrevistas has soltado unas cuantas, entonces ahí lo dejamos. ¿Te sientes permanentemente acompañado por el Padre Azul? Sí. Desde hace ya bastantes años, cuando yo descubro, porque fue un descubrimiento prácticamente con la información de los caballos de Troya, hace ya 40 años o más, yo descubro que todos los seres humanos están habitados en su mente por esa chispa o por ese Padre Azul, ¿no? Esa chispa del Padre Azul. Yo al principio me costaba mucho entenderlo y creerlo, pero le empecé a poner pruebas y zancadillas. Y entonces, ante mi sorpresa, todo salía bien, todo salía positivo, resultaba que yo le ponía una prueba sobre no sé qué y se cumplía. Y ya poco a poco me di cuenta de que era una realidad física, es decir, que cada ser humano, a partir de una determinada edad, en su cabeza, en su mente, lo podríamos identificar con el cerebro, pero el cerebro es como una percha.
¿eh? En esa percha se cuelga la mente, la chispa del Padre Azul, por supuesto, y el alma que llega de la mano de la chispa. Son tres criaturas que conviven dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de que eso funciona así, me sentí muy aliviado, empecé a entender mejor las cosas y sobre todo tuve más tolerancia con los demás y conmigo mismo, porque me di cuenta de que las cosas no son como nos las cuentan, ni como nos las cuenta la religión ni las tradiciones, no, es de otra manera. ¿Te sientes acompañado también en la misma línea por el hombre a cargo, el jefazo de la galaxia? Ya sabes. Sí, claro, claro. Pero fíjate, el jefe, Jesús de Nazaret, está conmigo, pero no es tan importante como el Padre Azul para mí. Yo acudo a Jesús de Nazaret, al jefe, pues en algunos momentos lo tengo muy cerca en mi despacho, en ese cuadro que conocéis, pero yo prefiero hablar con el Padre Azul, con el número uno. En momentos duros de tu vida, ¿te lo has cuestionado o has sentido tambalearse esa compañía, esa certeza de su presencia? No, no, en momentos duros de mi vida, que los he tenido también, me he dado cuenta de lo frágiles que somos, ¿no? Somos como frágiles totales en todos los aspectos, no somos troncos, o no somos hierro, aunque tenemos de todo un poco. Y lo que sí he hecho ha sido refugiarme en el silencio o en la soledad buscada. Y bueno, pues aguantar el tirón y esperar, decir, bueno, estoy pasando por una muy mala época, muy mal momento, pero yo sé que esto va a cambiar, no sé cuándo. Confío en el Padre Azul, que se haga tu voluntad, no la mía. Y yo todas las noches, cuando me voy a la cama, no suelo rezar, yo no rezo casi nunca. Hablo con él, eso sí, pero cuando me voy a la cama siempre digo la misma frase. Padre Azul, me acurruco en tu voluntad. Y me duermo. Es decir, yo he llegado al punto de tener una confianza absoluta y total en esa chispa que me habita y que nos habita a todos. Pero el mundo no se entera, no sabe, no le han explicado, no le han enseñado. El mundo iría muchísimo mejor si se practicara ese deporte. Dialogar con la chispa que nos habita, que no está allí en un templo, en un altar, no, que nos habita. En alguna época de tu vida, no voy a decir la niñez, la voy a sacar de la cuestión, pero ¿en alguna época de la vida has tenido miedo a morir? ¿Miedo a la muerte? Bueno, no miedo a morir porque te va a pasar algo en el momento, porque eso es normal, que uno tema que va, por ejemplo, a tener un accidente. Me refiero, en general, ¿has tenido épocas de tener miedo a la muerte y hay un momento en tu vida que dejas de tener ese miedo? ¿O siempre has estado tranquilo con este tema? No, yo no recuerdo haber tenido excesivo miedo a la muerte. No sé por qué razón. En mi juventud ni me lo planteaba. Después, más adelante, cuando yo ya empiezo a investigar sobre la vida después de la muerte, cuando leo la información de los caballos, entonces me doy cuenta de que nos han tomado el pelo. Es decir, que nos engañan, nos meten miedo con la muerte. Y la muerte no es más que apagar la luz o abrir una puerta. Yo recuerdo un pasaje en un caballo de Troya que había una señora mayor en un pueblico que tenía miedo a morir. Y entonces Jesús le dice, ven conmigo. Y la lleva a la señora de la casa a la puerta de entrada. Y le dice, por favor, abre la puerta. La otra no sabe por qué,
pero abre la puerta. Y le dice Jesús, ¿has tenido miedo? Y dice, no, eso es la muerte. Entonces, llegó un momento en el que yo empecé a reunir toda esta información y por supuesto que no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a la forma de morir. Es decir, no es lo mismo que te mueras con un cáncer, retorciéndote de dolor, o que te atropelle un autobús, o morir en la cama de un infarto. Pero a la muerte no, porque yo sé lo que hay detrás, yo intuyo lo que hay después. Y es vida, vida física, que no tiene nada que ver con la religión, con ninguna. La elección de este momento histórico de la humanidad, este momento histórico, y la elección de nacer en España, ¿intuyes y sabes por qué? No. ¿Por qué estas dos cuestiones? Que evidentemente tienen un motivo, pero no lo conoces, No lo conozco. ni lo intuyes. Pues me imagino que será que hay que elegir un momento histórico y un lugar geográfico, físico, y en este caso, pues para trasladar una serie de mensajes, a través de los libros, de las conferencias, etcétera, o de tu programa, ¿no? Pero ahí me quedo. No me interesa tampoco. O sea, a ver, si yo intuyo que soy, por ejemplo, un mensajero solitario, me da igual. No me sirve para nada. Ya. A mí me pasa que aunque no me sirva para nada, está el cotilleo que me sale, que quiero saberlo. Hombre, sí. Pero claro, se puede vivir sin saberlo. Claro que me interesa, pero no le doy demasiada importancia. Es decir, yo no sé quién soy. Y si lo intuyo, me lo guardo. Nunca lo voy a decir. En cualquier cosa, en cualquier caso, lo que tú intuyes o lo que sepas de ti te hace estar a gusto, tranquilo. No, No. no. No, porque si intuyes algo, inmediatamente te empiezas a hacer preguntas. Ya. A ver, ¿y esto cómo es? ¿Y de dónde vengo? ¿Y esta otra historia? ¿Y a dónde voy? Ya. ¿Y quién es aquel señor que me está esperando? ¿O señora? Entonces es un poco inquietante. Prefiero no saber nada, dedicarme a investigar, a escribir y poco más. Que no es poco. ¿Crees, esto es una pregunta que me imagino que no puedes saber, pero ahí te la lanzo, ¿crees que el momento que abrimos la puerta y pasamos al otro lado, ¿crees que habrá hoja de reclamaciones? No creo, porque si tú has establecido un contrato minuciosamente de lo que vas a hacer, de quiénes de quiénes te van a rodear, cómo vas a morir, cuándo, etcétera, etcétera, no ha lugar a la reclamación. Otra cosa es que le preguntes al Padre Azul cuando le veas algo que te interesa o que te preocupa. Por ejemplo, yo cuando le vea le voy a preguntar si me dejan. Que tampoco lo tienes claro si te van a dejar. Claro, mira lo que le pasó a Luzbel, que preguntó y Sí, pues se pusieron flamencos con él. se pusieron flamencos. Claro, ahora que nombras al pobre Luzbel, cualquiera pregunta. Yo prefiero pasar como un corderito. Pues sí, porque el pobre Luzbel, caramba, dijo, bueno, ¿por qué el ser humano tiene, creo que lo hemos hablado. Lo hemos hablado y nos van a dar de collejas a nosotros nada más salir, porque Sí. nos lo preguntamos constantemente lo mismo que Luzbel. Sobre ¿Por qué hay todo. que pasar por esto? Sobre todo a mí. Pero bueno, yo estoy acostumbrado. Y bueno, ¿por qué el ser humano tiene que hacer un camino tan largo hasta llegar al paraíso? Esa fue la pregunta, no lo que te cuenta la religión, que quiso ser como Dios. Eso es ridículo, porque si era un príncipe y era un ser perfecto y creado en la perfección, no podía hacer esa pregunta absurda de decir, no, yo quiero ser como Dios. No, eso lo ha inventado la Iglesia Católica. Vale, pero ¿quién se enoja y se ofende con esa pregunta? Buena pregunta. ¿Algún intermediario? Hay muchos dioses con mayúscula, más de lo que nos podemos imaginar. Lo que pasa es que no te lo cuentan.
No te lo cuentan. Hay un Padre Azul, digamos, número 1. Hay un Hijo Eterno. Y hay un Espíritu Infinito. Son los tres grandes dioses con mayúsculas. El Hijo Eterno, la segunda persona, tiene muchos hijos. No me preguntes cómo. Ya. Tiene miles de hijos. Uno de esos hijos es Jesús de Nazaret, Dios y creador de nuestra galaxia. Por tanto, aunque él cuando habló y dijo mi padre, y repitió lo de mi padre muchas veces, yo pienso que era una forma de hablar y una metáfora. Pero en realidad Jesús de Nazaret sería, si esto es cierto, nieto del Padre Azul. Uno de los muchos nietos. Entonces, bueno, pues no sé a qué venía esto, pero bueno. Bueno, nos hemos ido enredando. ¿Te da pereza conocer gente nueva? ¿Cómo? ¿Te da pereza conocer gente nueva? Sí. Es una pregunta que me interesa especialmente a mí. Sí, me da mucha pereza. No sé por qué, quizás porque estoy cansado, quizás porque ya soy muy mayor. Me da pereza. Y me da pereza participar con la sociedad en homenajes, en no sé qué, en conferencias, en tal. Me da pereza. Mi máxima aspiración ahora, en estos momentos, es desaparecer. Vivo en Huelva, pues desaparecer en Huelva. Creo que no va a ocurrir. Pero bueno, tienes esa aspiración. Sí, me gustaría desaparecer en todos los sentidos. Es decir, bueno, el señor Benítez, ¿qué pasó con él? No sabemos. Desapareció. ¿Has vuelto a pintar algo en los últimos años? Algo, un poquito. No. ¿Y también sería una aspiración? Sí, me gustaría, pero por puro placer, ¿eh? Vale. Por puro placer, dibujar o pintar, pero no es fácil. En este libro algo he pintado, creo, y en los otros, las guerras de Yahvé también, dibujé algo, pero me gustaría dejar de escribir, cosa que no va a suceder, y dedicarme a pintar, a dibujar. Tampoco va a suceder. ¿Con qué materiales sueles pintar o te gustaría pintar? Normalmente lo que pinto es con carboncillo, con rotuladores y con óleo. Precisamente, ya que hoy es la última entrevista de la saga, cuidado. Pero aquí tenemos el libro Al sur de la razón, que es un libro precioso y las ilustraciones no tienen desperdicio, son muy, muy bonitas, muy creativas, muy llamativas. ¿Todo esto lo haces con el rotulador? Con rotuladores de colores. Todo este tipo de dibujos tan chulos, bueno, no sé si se ven bien, pero es un libro precioso, Al sur de la razón. Ahí está la chica de la que yo me enamoré cuando tenía 14 años, dibujada. Pero no te voy a decir cuál. Yo voy a hacerlo a voleo, tú no digas nada y a ver si acierto. No. Pues qué raro, porque suelo acertar. Qué grosero, podrías haber mentido y haber dicho que sí. Bueno, os recomiendo Al sur de la razón, es un libro que tiene ya unos cuantos años. Es navegar por tu propia alma, con eso os lo digo todo. Qué ilustraciones, porque este tipo de textos, bueno, no es poesía exactamente, pero son de una gran profundidad. Sí, ensayos. Y ahí lo que hago es, pues cuando termino un ensayo, ponerme a dibujar un poco lo que me sale, ¿no? Mira, un palo cero palo ahí, Sí. como el que no quiere la cosa. Bueno, un libro precioso. ¿Te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien? Y no me refiero a que, como nos puede pasar a todos, que conoces a alguien, te cae más simpático, menos simpático, te produce rechazo, te produce atracción, ves cosas de la persona, su energía, su actitud, pero me refiero a si te ha pasado alguna vez que a nivel más profundo sabes quién es. Sí, en alguna ocasión. Yo creo que como casi todo el mundo. Ves a una persona y no sabes por qué, te sientes atraída hacia ella,
crees que la conoces un poco, te sientes muy identificado con esa persona, ¿no? Y al revés, ves a una persona que no la conoces de nada y no la soportas y la rechazas. ¿Por qué? No lo sé. Mira, hay una criatura, además de la mente, de la chispa divina y del alma, hay una criatura a la que casi nunca le prestamos atención, que es la intuición. Por eso las mujeres nos llevan ventaja, porque son muy intuitivas. Y la intuición nunca se equivoca. Pasa delante de ti, de puntillas, y te dice algo, te susurra lo que sea. Y no le prestas atención. O viene, a continuación, llega la lógica y te dice, no, hombre, no, si eso no es así. Y te equivocas. Para mucha gente es muy difícil discernir. Les cuesta mucho sentir la intuición y detectarla. Estamos ahí como desconectados. La solución, por experiencia, cuando alguien tiene una duda importante, Sí. es consultarle y preguntarle a la chispa que vive dentro de ti, ¿qué tengo que hacer? Y te responde y ocurre. Por eso decía que el mundo sería distinto si la gente prestara atención a la chispa que llevamos en el cerebro, en la mente, en la cabeza. Para hacer caso a la chispa o detectar la chispa tienes que confiar en que está la chispa. Claro, tienes que saberlo. Vale. Primero tienes que saberlo. Después, lo lógico es que la pongas a prueba. Porque mucha gente confunde la voz de la chispa, que siempre susurra, nunca grita, con la voz, entre comillas, de tu mente, que es una criatura fascinante. Tu mente. Son dos cosas distintas. Entonces lo que hay que hacer es ponerla a prueba. ¿Cómo se pone a prueba a la chispa divina? Pues no lo sé, cada uno sabe de sus problemas o de sus debilidades o de sus necesidades. Entonces, decirle, quiero que pase tal cosa. Y yo te garantizo que pasa. Por lo tanto, me estás diciendo que cada uno puede establecer su sistema. Claro. Con su propia creatividad para conectar. Por supuesto, es que cada ser humano es diferente. Entonces la relación de cada ser humano con esa chispa divina, con esa fracción, con esa chispita del número 1 del Padre Azul, esa relación depende de cómo sea cada uno. La mayor parte de la gente pasa por la vida sin saber que ha sido habitado por el número 1. Y esas personas que pasan por la vida sin saber que han sido habitados, ¿era también su pacto pasar con esa ignorancia? Claro, por supuesto. Es que, a ver, si la ley del contrato es cierta, que está por ver, yo creo en ella a un 60% aproximadamente, que es muchísimo. Si eso es verdad, es cierto, bueno, lo que hay que hacer es poner a prueba. Eso no es malo. Buscar pruebas no es malo, es lo lógico, lo correcto. Entonces, hay mucha gente, seguramente, pues, conocemos a miles de personas, millones de personas, que a la hora de hacer el pacto no contemplan eso. Ni siquiera la posibilidad de preguntarse qué soy yo y qué va a ser de mí, nada. Viven como vegetales, porque así lo han querido. Y porque tiene sus ventajas, que no comprendemos ahora. Mira, mi hija Lara ha estado hace unos días con una ONG en África, viviendo con los niños huérfanos, y ha venido con un impacto, ¿no? Bueno, pues toda esa gente, esos niños, tienen su contrato, han querido vivir así. Por eso cuando vemos a alguien tirado en el suelo, un mendigo, un drogadicto, lo que sea, si se le puede ayudar, bien, pero ojo, él probablemente lo ha elegido. No hay que sentir pena. Esto hay que elaborarlo bien y entenderlo bien en su justa medida, porque sé en otras ocasiones que hay mucha gente que no llega a entender lo que estás diciendo
pero a mí lo que me viene permanentemente es una gran obra de teatro, con infinitos papeles que nos repartimos unos con otros, y la gran duda es la utilidad de esa gran obra de teatro para el Padre Azul. Pues la tiene que tener, y además totalmente argumentada, pero... es una pregunta muy difícil, ¿no? Es decir, yo una de las cosas que le voy a preguntar cuando le vea es ¿qué necesidad tienes de crear planetas donde hay guerra, destrucción, hambre y todo lo demás? No lo necesitas. Tu creación puede ser toda ella de tipo dulce, sin enfermedades, sin guerras, sin políticos. Y sin embargo hay mundos, por lo visto, donde esto sucede. Este es uno de ellos. La Tierra es uno de los lugares donde aquí hay en estos momentos dos guerras a la vez. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué el Padre Azul lo permite? Seguramente habrá alguna explicación, pero yo no la conozco, o no la entiendo. Bueno, hasta esta entrevista creo que hemos hecho unas 12 horas de conversación, de entrevistas con las 5 anteriores. Puede haber alguna respuesta y seguro que alguna pregunta repetida. Yo no me acuerdo de todo, porque además me cuesta volver a ver todo lo que hago en general. Pero aunque te lo haya preguntado otra vez, te lo voy a preguntar otra vez. En el contrato de un planeta que es mundo experimental, que también tendrá ese planeta, si tiene su conciencia, su contrato como planeta, Claro. ¿Está destinado a transformarse en mundo dulce? No son palabras mías, son palabras de tu jefe. Llegará un momento en que la Tierra, efectivamente, será anclada en la luz. ¿Y eso qué significa? Pues que no sabemos cuándo Él regresará. Y regresará con gran poder y majestad. En ese momento la Tierra, este planeta, sufrirá un cambio. No sé cómo será ese cambio, pero evidentemente dejará de ser un mundo laboratorio. Y si es cierta la información que yo tengo, en la galaxia y en el universo, cada X planetas hay uno experimental. Para evitar, dicen, que en el resto de los mundos habitados pasen las cosas que van a pasar y que pasan en el mundo experimental. Es una referencia para muchos, para cuidado con lo que pasa ahí, no lo hagamos nosotros, es un planeta referencia. Claro. Bueno, tiene que haber un montón de motivos que se nos escapan. Yo no estoy de acuerdo con el Padre Azul. ¿Por qué necesita del dolor, de la muerte, de la tragedia y de la guerra? Pero cuidado que te monta una cuarentena en un momento. Cuidado. Yo tampoco estoy de acuerdo, o sea, yo me la voy a jugar ahora mismo toda una carta, pero vamos que a mí yo hay veces que no entiendo. A mí Lucifer me cae muy bien. A pesar de que terminó siendo una Berchale, porque quiso la independencia. Ya. Pero quiso una independencia con la mejor de sus intenciones. Sí, pero al final era una Berchale. Ya. O sea que el Lendakari azul le dio cera. Le dio cera y ahí sigue. Pues, por cierto, y ahí sigue. Esto se está haciendo eterno, lo del juicio. Sí, bueno, allí como no hay tiempo... Va más lento que la justicia española. Como no hay tiempo... Bueno, claro. Pues entonces, hay más dado, hay más pillado. Pues mira, esa respuesta la voy a usar siempre que alguien me acorrale con una respuesta, sea el tema que sea, le voy a decir, bueno, pero ahí no hay tiempo. Y se queda uno más ancho que largo. Sí, es que es muy difícil de entender. Bueno, lo del tiempo... Porque todo es a la vez. El pasado, el futuro y el presente es todo a la vez. Es muy difícil de entender aquí. Como no puedes entender que estás en dos sitios a la vez. Cuando pases al otro lado, podrás estar en dos lugares al mismo tiempo, que yo no lo entiendo ahora. Y tampoco entiendo cómo al pobre Lucifer pues le ha caído lo que le ha caído. No, claro, es que es incomprensible. Es que, no sé, hay una Fiscalía General del Universo que se dedica a acusar
y a Sí. montar juicios al personal. Seguramente. Bueno, ya entenderemos por qué existe eso, pero la verdad es que desde fuera, dices, la pobre criatura solamente hizo una pregunta. Claro, la pregunta era peligrosa. Bueno, sí, hombre, era incómoda, porque tenía cierta razón. Es decir, los seres humanos nacen en la Tierra, mueren y tienen un larguísimo camino hasta llegar al paraíso, a la isla eterna de luz, ¿eh? Que no tiene nada que ver con el paraíso terrenal, que eso fue otra historia. Entonces, claro, pues Luzbel dijo, bueno, ¿y por qué no acortamos el viaje, no? No gustó. No gustó y bueno. Ahora, le pasó como pasa aquí abajo con los humanos. Da uno la cara y cuando vienen las consecuencias sale todo el mundo por patas. Al final le secundaron 4. Sí, bueno, de hecho, en el universo, por lo visto, quienes secundaron a Lucifer fueron 40 planetas, que eso no es nada. No es nada. Cuando hablas del universo, ¿vas más allá de la galaxia? ¿O te refieres al universo local o a la Vía Láctea? No, 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 a la Vía Láctea, por supuesto, y al universo local. Solo 40. Solo 40, que eso es nada, pues como ir a ver el Sevilla Betis y hay tres espectadores. Vamos a un momento, al menos un momento que yo conozca por lo que tú has contado, pero ¿qué impronta te dejó aquel atentado que tuviste en el 2002, cuando te pasó lo que te pasó en el corazón? ¿Cómo luego elaboraste esa situación y hablando un poco también de lo que está pactado? Bueno, cuando yo descubro que me habían inoculado, que me había bebido la Chlamydia pneumoniae, que es un bicho que te puede provocar, cuando o te lo inyectan o te lo bebes, te puede provocar un trombo y por tanto, en definitiva, un infarto, ¿eh? Cuando yo descubro esto, porque me hago una analítica especial, pues empiezo a investigar. Y llego a la conclusión, gracias a algunas gentes que estaban involucradas en el interior del estamento que llevó a cabo el atentado, Vale. llego a descubrir que la razón por la que intentaron acabar conmigo era por un libro. Yo, fíjate, pensé por la serie Planeta Encantado, donde yo critico en 4 capítulos, critico a los judíos, critico a los militares norteamericanos, a la Iglesia Católica, etc. No, no fue por eso. Fue por un libro que se llama Materia Reservada. Eso fue lo que les molestó a los militares y lo que fraguó el hecho de atentar contra mí. ¿Militares españoles o Españoles, sí. con apoyo externo, sabes? Con apoyo externo. Pero tan grave era que en materia reservada evidencias toda esa manipulación Claro. e intoxicación de la opinión pública con esos informes mutilados. Claro, es que lo que no les gustó es que yo pusiera en tela de juicio y dudara de la honestidad del Ejército del Aire español, porque al hacer la desclasificación de 1992 mutilaron, cambiaron, tergiversaron, mintieron y robaron. Y yo lo denuncio en el libro, con pruebas. Entonces yo me enteré mucho después de la gravísima trascendencia que tuvo este libro, hasta el punto de intentar quitarme de en medio. Cuando tú te enteras de que hubo una intencionalidad, ¿qué sientes en ese momento y cómo luego lo vas calmando o elaborando? Yo sentí rabia. Rabia porque eso es de cobardes. Si tú no aceptas una crítica, cuando yo hago una crítica lo hago con pruebas, lo hago demostrando en ese libro cómo se habían mutilado los expedientes del tema OVNI y cómo se habían ocultado expedientes muy importantes, nunca se desclasificaron. Entonces me dio rabia porque lo que tienes que hacer si eres medianamente noble es enfrentarte dialécticamente a la persona que te está criticando y decir eso no es cierto, o sí es cierto, pero no. Esperaron bastante tiempo, años, no tienen ninguna prisa. Y con la colaboración de otros militares
Pues como, no sé, yo no podía ni imaginar esto, ¿no? Pues me bebí unos pisco sour y ahí ya estaba la clamidia. Bueno, hablamos de mentes que, claro, no son mentes normales. Al final hay una psicopatía ahí y hay una oscuridad en esos humanos tremenda. Y aparte que para nosotros, para ti, para mí, oye, vamos a discutir, a debatir o polemizar lo que queráis, pero para ellos estás tocando sus intereses, su entramado. Claro, y descubriendo la falsedad, ¿no? Lo que están ocultando, lo que le están ocultando a la opinión pública, que les paga el sueldo. Esto demuestra el enorme calado que en realidad tiene el asunto extraterrestre. Muy importante, tiene un calado a todos los niveles. Los militares lo conocen por lo menos hace casi 80 años. Han tomado medidas, piensan y saben lo que podría suceder si la opinión pública fuera puntualmente informada y no lo permiten. Y no soy el primero que he sufrido un atentado. Yo tengo en uno de mis libros una lista de 10 o 12 investigadores que han muerto porque seguían la investigación, eran honestos, denunciaron lo que estaba pasando y de repente se suicidaban. Fíjate que al final alguien puede decir, joder, tienen tanto poder y tantos recursos que podrían hacerlo masivamente con cualquier disidente de cualquier temática. Pero ahí entramos en la ley del contrato. Si no, es que se cargaban a todo Dios. Bueno, estaba escrito que yo iba a sufrir un atentado y que me iba a recuperar, ¿eh? Y aquí estoy. ¿De la rabia pasaste a qué? Al principio fue la rabia, después ya me serené un poco, empecé a investigar, porque lo que pretendía es estar medianamente seguro. Y bueno, ya cuando me di cuenta de que sí, que probablemente había sido así, pues al principio estuve un tiempo donde procuré no aparecer en público, a ver si se olvidaban, pero no se olvidaban. Y bueno, te voy a contar algo que no debería contártelo, pero yo tengo la casi seguridad de que a Blanca la asesinaron. Y la asesinaron los propios militares, que intentaron matarme a mí. ¿Por qué? Porque si eliminaban a esta mujer, a mí me dejaban desamparado, como así fue. Lo que no se imaginan es que al final hay un destino y hay unas leyes que ellos no pueden manejar. Porque ya, pero te lo hacen pasar muy mal. solamente, tú has hablado de materia reservada, pero puede tener que ver también con una trayectoria general. Sí, bueno, yo soy un personaje muy molesto. ¿Por qué? Pues porque no tengo pelos en la lengua y cuando voy a un programa de televisión como el tuyo o a donde sea, una rueda de prensa, lo que sea, o una presentación de un libro, si se tercia y sale el tema, yo digo la verdad, o lo que yo pienso que es la verdad. Y que los militares saben muchísimo del tema OVNI y tienen naves que se han estrellado y los cuerpos de los pilotos los tienen custodiados, los tienen guardados. Por eso yo me río cuando salen estas historias del Pentágono ahora, que si van a decir que sí, que han declarado que el tema OVNI es verdad y que no sé qué. No te fías. Me río, me parece el chocolate del loro. Caramba, saca la nave que está estrellada desde el año 47 en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, y saca las 4 criaturas que iban en esa nave, y se acabó el problema, y se acabaron las dudas. Nunca lo van a hacer. Desde el punto de vista por el cual nos consideran un auténtico rebaño, donde están jugando permanentemente con el rebaño, incluso entre ellos tienen sus disputas. Claro. No es todo paz entre ellos, ¿no? No, hay muchas rivalidades entre los propios militares, que son los que verdaderamente gobiernan. Los pobres políticos estos, que son todos unos corruptos, unos cobardes, no tienen ni idea de cómo todo el mundo está manejado por los militares.
Vamos a dar un giro. ¿Y tú recuerdas qué asignaturas del colegio y de la carrera se te daban mejor y cuáles peor? Sí, las que peor se me daban eran las matemáticas. Bueno, y de hecho, yo era tan malo con las matemáticas, tan torpe, que en los exámenes yo necesitaba ponerme al lado de un compañero que se llama Javier Chozarranz, en Pamplona, en el colegio, y esperaba pacientemente y sudando a que Javier Cho acabara el examen, y entonces en la tabla de logaritmos me pasaba siempre la chuleta. Y yo lo copiaba, y menos mal, así salía adelante. ¿Recuerdas la sensación de alivio al copiar? O sea, en el momento no, porque hay tensión, pero luego una vez que te sale de clase, ¿hay alivio? Sí, sí, sí. No hay cargo de conciencia, ¿no? No, yo no, sentía un enorme alivio porque, bueno, había hecho el examen y si no lo hacía, 1, perdía la beca, 2, perdía el curso, tenía que repetir. Entonces era importantísimo. Y siempre eran las matemáticas. Yo no conseguía entender ninguna ecuación de nada. Mira, voy a tocar el tema de Gog, pero simplemente porque hace poco te he escuchado en un programa decir que tienes una botella de champán preparada Cierto, para celebrar que no ocurra. cierto. Y fíjate, te voy a decir una cosa, a mí me pasaron 2 cosas cuando te escuché. La primera fue decir, pues yo voy a hacer lo mismo, pero una botella de sidra al gaitero. La voy a meter ya. Y Anís del Mono. Anís del Mono siempre está presente en mi vida. Mi vida no se puede entender sin el caballo de Troya y Anís del Mono. Es inentendible. Y luego cuando dijiste de la botella de champán, de verdad que sentí esperanza de que no va a ocurrir. Fíjate qué tontería te puede parecer. No me parece ninguna tontería. Aparte que me acordé de Esther. Esther me dijo muchas veces, no va a ocurrir. ¿En vida? Sí. Pues ojalá. Tengo pendiente preguntarle. Ojalá. A mí me encantaría que no pasara nada, ¿eh? Que yo hubiera tenido un error grave, ¿no? Lo celebraré con champán. Lo celebraré con champán. Ojalá no ocurra. Pero claro, siempre te queda la duda. Bueno, hay dudas razonables, evidentemente, pero es que hay indicios razonables. Claro, Y en ello estamos. claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que conforme nos acercamos al 2027, yo he decidido olvidarme de Gog. No quiero saber nada de Gog. Quiero seguir mi vida, mi trabajo, las investigaciones, Inma, etc. Y no quiero pensar. Si llega, pues a lo mejor me pongo en primera fila para no aguantar esos 9 años de oscuridad y que me lleve la ola por delante, ¿no? Bueno, yo la verdad es que tengo mucha esperanza en que no ocurra. Hay algunas personas cercanas, no te estoy hablando de oídas, y hay algunas personas muy sensitivas que sí sienten que incluso se puede amortiguar bastante, incluso en caso de llegar, que no está todo claro. Depende mucho de todo lo que está pasando en el planeta este año, el año que viene y el siguiente, todo tipo de acontecimientos y un poco de despertar por parte de la gente, que no tiene por qué ser masivo ni lo va a ser nunca, pero sí que puede haber atenuantes que incluso pueden suavizar. Pero bueno, llevas razón, a mí es un tema que me interesa mucho, pero ni me obsesiona ni me angustia siquiera, así que al final lo que tenga que ser Claro. está fuera de nuestro control. Pero lamentablemente hay gente que sí se agobia y se angustia y bueno, yo he llegado a ver a personas o me han escrito diciéndome que bueno, si me parece bien que se suiciden. Madre mía. Y claro, imagínate el cargo de conciencia. Ya, lo que pasa que a veces a la hora de publicar algo, de transmitir una información, es que está en la balanza, si compensa o no compensa. Y aunque compense, siempre va a haber cosas en el otro platillo que no compensen, pero es que a veces hay que tomar decisiones. Probablemente cada libro que publicas, pues, o muchos de ellos,
Porque hay libros que no solamente son testimonios, hay libros como por ejemplo La Gran Catástrofe Amarilla, donde publicas, que yo recuerde, 2 informes potentísimos, donde tú en la balanza decides que el público tenga acceso a esa información. ¿Ves? Una tiene que ver con el origen de lo que fue esa cosa sanitaria global y otra tiene que ver con este asunto que estamos hablando, ¿no? Pues es que tú no puedes controlar todo eso. Yo estuve durante años pasándolo muy mal, porque yo tenía la información y no sabía qué debía hacer. Una parte de mí me decía, públicalo. Otra parte se resistía y decía, es que esto puede provocar una situación Claro. no agradable. Y finalmente lo que hice fue consultar a la Chispa. ¿Publico o no lo publico? Públicalo. ¿Te imaginas que en los próximos 2 o 3 años los acontecimientos son de una manera tal que en vez de Go cae una piedra de pedernal, que así chiquitita y le cae a uno en la cabeza y ya está? Vamos a confiar en que sea al final así, de lo bien que lo estamos haciendo. Al final se va mitigando. Porque sí que hay gente que lo transmite, gente muy interesante que sí que le llega a eso, que cabe la posibilidad de que se atenúe bastante. No lo sé. Bueno, que sea lo que Padre Azul considere oportuno. ¿Ha habido alguna investigación a lo largo de tu carrera que te ha removido mucho en lo personal? Hombre, la investigación no exactamente... Sí, bueno, también ha sido investigación, ¿no? Porque yo he intentado comprobar muchos de los datos y afirmaciones que aparecen en los caballos de Troya. Y cuando yo he visto que eso era real, me ha afectado muchísimo. Es decir, la mente, la brújula de la mente ha cambiado. Para bien. Para bien. Primero porque he tenido un concepto mucho más certero, seguramente, de Jesús de Nazaret. He tenido un conocimiento más exacto de su palabra, de su mensaje, de lo que hizo, de por qué lo hizo y cuál fue la verdadera razón de su existencia en la tierra. Entonces, todo eso al final te lleva, bueno, y de la presencia de la Chispa. Todo eso fue definitivo para mí. Te estoy hablando de los años 80. Bueno, vuelvo a mencionar esa entrevista que tienes con Fernando Jiménez del Oso en el año 80, hablando del enviado, que es una entrevista súper bonita, que tú eres jovencísimo, él está fumando, es una conversación entre 2 amigos, es una conversación interesantísima, donde tú ya muestras ese entusiasmo por esa investigación y por el enviado, que has hablado en otras ocasiones que cuando el mayor te ve en esa cadena de televisión en México, lo que le llama la atención es la pasión que pones al hablar de Jesús, Sí. a través del libro del enviado, ¿no? En esa entrevista con Fernando Menedoso es que ya se transmite eso, y marcó mucho esa entrevista. Sí, yo la verdad es que cuando investigué la Sábana Santa de Turín, lo que habían en el año 78, lo que habían investigado un colectivo de científicos no creyentes, me quedé pasmado, porque era gente que no eran de ninguna religión y estaban hablando de experimentos concretos, del número de polen que encontraron en el lienzo, del tipo de radiación que formaba la imagen de la sábana, en fin, había como 200 experimentos. Y a mí aquello me dejó perplejo y me acercó a la figura de Jesús. Y es curioso, fíjate, esto es en el 78, cuando se produce el estudio de este grupo de científicos, y yo me encuentro prácticamente con el mayor en el 80, justo cuando acababa de salir el enviado, basado en esos estudios de los científicos. Es que está todo como muy bien encajado, ¿no? Claro, hay una trama ahí debajo. Sí, sí. De hecho, no podemos ni imaginar. Por supuesto, está clarísimo que está la trama impregnando toda nuestra existencia, toda la vida. En esa entrevista, efectivamente, recuerdo cómo haces mención a ese congreso que hubo sobre la Sábana Santa. ¿La imagen del carboncillo se podría superponer sobre la Sábana Santa real? ¿Lo has pensado alguna vez?
Hombre, Lo- a lo mejor lo he no, pensado. no en el sitio porque no te van a dejar a lo mejor, pero no me van a dejar. con imágenes que se puedan superponer. Pero con las fotos que hay de la sábana santa a tamaño natural, Sí, yo ya lo he hecho y lo ha hecho más gente, ¿eh? Pero el tamaño del carboncillo es menor del tamaño Sí. de la imagen de la sábana. sí, sí, eso es así. Entonces Sí. es más complicado. Lo que sí es cierto es que hay mucha gente que está investigando la figura del carboncillo y están descubriendo infinidad de cosas. En los ojos, en el pelo, en la barba. ¿Sí? Sí, O sea, hay gente investigándolo y te van pasando los descubrimientos. sí, sí, sí. ¡Oh, qué interesante! Bueno, yo soy muy escéptico, a pesar de todo. Y lo que yo creo es que, bueno, muchas de esas imágenes que dicen ver en los ojos o en la barba, por ejemplo, pueden ser luces y sombras, juego de luces y sombras. Pero bueno, en la Virgen de Guadalupe, como tú sabes, en la imagen mexicana, en los ojos hay una serie de personajes que forman una escena, y se descubrió con los ordenadores. Así es. Bueno, vamos a ir acabando. Voy a mirar algún comentario de algún espectador. Bueno, me han preguntado por la función de esos errores de primer, segundo y tercer orden. Bueno, es una costumbre que yo aprendí del mayor, de la información que él me facilita, que me invitó a buscar. Él mismo, en algunos de la información de los caballos, termina con esas frases, ¿no? Por razones tal, personales, no sé qué, he introducido errores de segundo y tercer orden. Y yo lo suelo hacer, pero medio en broma, es decir, por una costumbre, ¿no? Bueno, eso es muy interesante. Por cierto, en el libro has utilizado, igual que en las guerras de Yahvé, has utilizado la visión remota. Sí, sí. Veo que tienes facilidad para aplicar la técnica. Bueno, yo hice el curso de Silva en Sí. el año 76, si no recuerdo mal, y lo he practicado bastante. Entonces no es muy difícil, es decir, es conseguir una relajación total, máxima, y proyectar la mente voluntariamente a donde tú quieras, sea un lugar o sea una fecha, y eso es lo que he hecho. ¿Duermes bien? No. No. No, pero bueno, pues porque estoy dándole vueltas todo el tiempo a la cabeza, nuevas historias, nueva investigación, lo que sea, ¿no? Y nada, duermo muy poco. ¿Y en lo que duermes hay sueños? ¿Recuerdas los sueños? A veces sí, a veces sí. ¿Y en la vigilia con qué sueñas? Con la Claudia Schiffer. Bueno, Claudia Schiffer es omnipresente. Desde luego sabes elegir, No, pero que no me ha contestado, ¿eh? pero le manda algún correo. Bueno, el correo electrónico No, lo usas. no. WhatsApp tampoco. Le pasé el teléfono en un libro mío que se llama A 33.000 Sí. pies, pero no me ha contestado. Mira, hay una persona que pregunta precisamente por este libro. Y dice, sería divertido saber esa conexión que tuviste a 33.000 pies. Pues mira, es una conexión que se ha repetido en otras ocasiones, en otros libros. No es fácil de explicar. Es decir, yo me pongo no sé, a pensar en ese diálogo entre el Padre Azul y yo. Y me pongo a escribir y surge, yo pregunto y surge la respuesta. Eso lo llamarían escritura automática. Y hay muchísimos ejemplos a lo largo de los años. Pues algo parecido. Cuando yo leo lo que he escrito, me sorprendo yo mismo. Porque a mí no se me puede ocurrir cosas que aparecen en A 33.000 pies, ¿no? Sí hay un canal, lo podemos llamar así, ¿no? Vale. Un canal en el que yo pregunto o me intereso por determinadas cosas y hay una respuesta.
¿Disfrutas escribiendo a pesar de tantos años escribiendo y a pesar de que hay veces que puede ser pesado? A veces sí disfruto, A veces. pero en general no. Disfruto cuando dibujo. Cuando dibujo me lo paso muy bien. ¿Sí? Se me va el tiempo y bien, muy bien. Pero cuando escribo me cuesta muchísimo. Es una cadena al pie. Bueno, la verdad es que vamos a finalizar. Bueno, yo todo el rato estoy pensando en lo que ha sido este viaje. A lo largo de 6 entrevistas, son muchísimas horas. Para mí es un legado histórico, un legado fantástico. Creo que la aportación desde la investigación, desde la conciencia, desde las experiencias personales, desde tu mundo interior, creo que es de un enriquecimiento absoluto, y para el canal y para todas las personas que lo están viendo, pues es un regalo, te lo digo así de claro. No, y estoy de acuerdo, me parece unas entrevistas de gran profundidad y sobre todo tocando aspectos de mi vida personal que no es habitual, ¿eh? Por eso son tan agradables. Bueno, hemos procurado en todo momento cuidarte desde el cariño más absoluto, también desde el respeto, y cuidar siempre las preguntas, respetar tus silencios también, que son importantes, y desde luego para mí ha sido un regalazo cómo te has abierto, cómo has permitido hablar de tantas y tantas cosas. E insisto, para mí personalmente, si esto me lo dicen hace no mucho tiempo, no me lo habría creído, ¿no? Tener esta oportunidad. Y bueno, pues estoy muy agradecido a la vida, al Padre Azul. Ha sido un viaje muy bonito y para mí es un regalo, así que estoy muy contento. Sé que mucha gente que está viendo estas entrevistas está muy contenta también, y se tenía que hacer, estaba pactado. Sí, ha sido muy agradable. Pues estamos en contacto como siempre. Muy bien. Bueno, pues nada, que disfrutéis un montón de esta última parte y nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta la próxima.